Bueno, entonces continúo. Entonces, ¿qué nos dice también la norma? No lo dije, digamos, así textual como se los puse aquí, pero es lo que en términos generales dice la norma. Que se utiliza el tubo galvanizado con capacete o otra termocontáctil para hacer acometidas o para hacer la ductería de una acometida que va a quedar empotrada o enterrada, ¿sí? ¿Qué es importante garantizar en una acometida? Que todos los tubos o todo el sistema de canalización va a quedar, digamos, completamente sellado, va a ser hermético, ¿sí? Que independiente si lo tengo al aire, que le va a caer el agua, o si lo tengo bajo tierra, que va a estar expuesto a las aguas que hay en el subsuelo, independientemente de donde esté, el tubo o la tubería no se me moje por dentro, ¿sí? Ta, 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 ta. Y que también me dice que las estructuras metálicas deben ir, digamos, enganchadas o soportadas por lo menos cada metro, como mínimo, ¿sí? O sea, las grapas se deben poner a una distancia mínima o máxima, perdón, de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que si el tubo, digamos, galvanizado me mide 2 metros, que es, digamos, la longitud comercial con lo que uno lo compra, ese tubo debe tener por lo menos 2 grapas, ¿sí? Para cumplir con la norma. ¿Para qué eso? Para que el tubo tenga el soporte mínimo, que para su peso y distancia el tubo no se me descuelgue ni se me mueva. Los ductos para acometidas que deben cumplir, lo que les decía, ser herméticos. Segundo, la acometida debe ser continua y la tubería igualmente debe ser continua. ¿Qué quiere decir eso de continuo? Que primero, la ductería para la acometida es de uso exclusivo de la acometida. O sea, que no debe tener derivaciones, no debe tener test, no debe tener otros cables diferentes de la acometida, si sean de la instalación eléctrica, que pasen por ahí. ¿Qué más? La instalación de la ductería debe ser según los accesorios que tengamos y que estén disponibles. O sea, nosotros no podemos inventarnos una curva en S, no podemos hacer una curva completamente recta, sino que las curvas de la tubería metálica vienen ya con su ángulo construido. Y es un ángulo específico que permite que el cable, cuando usted lo esté metiendo, no se choque y se atranque, y tampoco que haga, digamos, un ángulo de quiebre que pueda llegar a dañar el cable. Listo, ¿qué más dice? La ductería debe llegar hasta la caja del contador. ¿Qué más? Es requisito que haya ductería, o sea, no es una buena práctica y no está contemplado en la ley que usted con un taladro le haga un roto a la pared y que por ahí meta los cables. Eso no es técnicamente correcto, ¿sí? ¿Qué más nos dicen acá? Que el diámetro requerido del tubo para la cometida se determina bajo la tabla 4 del capítulo 9 de la NTC. En términos generales, ¿qué tan grueso debe ser, qué tanto diámetro debe tener el tubo de la cometida o de cualquier parte de la instalación eléctrica? Debe ser lo suficientemente amplio que los cables que usted meta por ahí no ocupen más del 50-60% del tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted puede meter tantos cables más o menos hasta que se vea la mitad del tubo lleno. Cosa que los cables que están adentro usted los pueda mover fácil, que si usted tiene que meter una sonda, la sonda pase sin dañar los otros cables, que usted tiene que jalar un cable no se atranque en ningún lado. Y para que los cables, como les había dicho, ellos producen temperatura cuando circula corriente. Si tiene muchos cables metidos en un tubo, la temperatura interna del tubo va a aumentar demasiado y puede deteriorar el cable y el funcionamiento físico del cable.
Listo, esa tablita nos dice qué tipo de anclaje o de empalme se debe hacer cuando nos vamos a conectar a las líneas, a las fases y al neutro de la red de distribución. ¿Qué es lo que nosotros vemos común acá en nuestro país? Que vienen o todos los cables cubiertos con chaqueta negra, que en ese caso se utiliza la perforación con tornillo, o que viene normalmente el que viene a veces desnudo y en cable de aluminio es el neutro. Para el caso del neutro, pues se utiliza el empalme tipo cuña, que fue el que les mostré al comienzo. Listo. Entonces, todo esto que vimos son generalidades principalmente para las acometidas aéreas. El otro tipo de acometidas, según el tipo que les mencioné, son las subterráneas. ¿Cuándo se hace acometida subterránea? Primero, cuando las líneas de tensión ya vengan subterráneas y por recámaras. O sea, es ilógico que vengan las líneas de distribución por el suelo y yo monte un poste para sacarlas aéreas. La idea es que sigan subterráneas. Y la otra condición para que sea subterránea es que toda carga o toda acometida que sea para más de 112.5 kilovoltiamperios, que es mucha potencia, siempre deben ser subterráneas. O sea, ese tipo de acometidas se hacen o en las generadoras o en fábricas o centros comerciales o clínicas donde hay altísimo consumo de energía. Listo, ¿qué más acá hay para decirles? También, y tengan en cuenta esto, cuando los cálculos le dicen que el cable de la cometida debe ser 2, 1, 0, 1, o sea, debe ser, es mayor al 4AWG, siempre se debe hacer la cometida subterránea. También se debe hacer subterránea cuando la electrificadora le exija que la haga subterránea. O cuando las normas o el plan de ordenamiento territorial exija que en la zona en la que usted va a hacer la cometida es una zona de cielos abiertos, en la que no deben haber cables suspendidos en el aire. Hay otro, digamos, tercer tipo de acometido, que son las acometidas provisionales. Cuando se usa una acometida provisional o a dónde las ve uno. Uno las ve normalmente en obras de construcción, cuando llega a la Ciudad de Hierro, cuando hacen las carpas en la feria, o sea, cuando en algún lugar se, se instala o una empresa, o una obra o una organización que va a estar temporalmente ahí, ¿sí? En términos generales, ¿qué es lo que dice la ley? Primero, que se considera una cometida provisional cuando se va a utilizar en un proyecto que no va a estar en ese sitio más de 6 meses. O sea, si digamos van a poner, no sé, una feria, una ciudad de hierro, y la ciudad de hierro se queda 7 meses, esa ciudad de hierro va a tener que hacer una acometida con todas las de la norma, sea subterránea o aérea, según las condiciones del terreno. Si la estadía es menor a 6 meses, digamos que la norma se vuelve un poquito más flexible con las acometidas provisionales. ¿Qué les va a pedir? Primero que sea de media o baja tensión, o sea, usted no puede tener acometida provisional de alta tensión por los riesgos que implican el nivel de potencia en los conductores. Listo. ¿Qué más dice? Las acometidas provisionales, como les venía comentando, pues son más flexibles y en términos generales, ¿qué es lo que exigen? Que los cables, los conductores y toda la instalación eléctrica no queden, digamos, expuestas o en zonas donde haya tránsito de personas, de vehículos, de animales o de maquinaria. Que se utilicen los cables adecuados, o sea, dimensionados según la cantidad de corriente que deben soportar
que exista la protección básica contra sobrecorrientes y que no hayan conductores desnudos o expuestos que puedan entrar en contacto con estructuras o con personas y ocasionen accidentes. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Pregunta? ¿Alguna observación?